Y ahora nos vamos a pasar al tema siguiente, en el que vamos a hablar, ahora sí que sí, sobre las hepatitis virales, ¿vale? Las hepatitis virales, que en vuestro manual están como hepatitis virales agudas y crónicas, y que aquí, pues por lógica y por docencia, pues las vamos a contar todas juntas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de todos los virus hepatotropos clásicos y vamos a hablar un poquito de la serología de todos esos virus que ya conocéis. Bien, este es el cuadro, ¿de acuerdo? El cuadro con C mayúscula. Vamos a estar aquí un rato, ¿de acuerdo? Que nadie se ponga nervioso, podéis hacer una captura de pantalla si queréis, toda esta información está en vuestro manual, ¿de acuerdo? Pero este cuadro no está en vuestro manual, ¿vale? Este es un cuadro que hemos hecho para trabajar con él para la clase, y me voy a detener aquí un rato largo. De hecho, voy a volver a esta diapositiva varias veces a lo largo del próximo rato, ¿vale? Vamos a tener distintas hepatitis virales, que son las clásicas, que son las de los virus hepatotropos de toda la vida. Mucho cuidado, porque no son los únicos virus que pueden afectar al hígado, ¿vale? Además, de manera incidental, otros virus que no son los virus hepatotropos clásicos pueden provocar cierto grado de hipertransaminesemia de manera puntual en el contexto de una infección aguda, ¿no? Es el caso típico, pues, del citomegalovirus o de cualquier síndrome viral inespecífico que viene por urgencias un día cualquiera de la vida. Pues si le pides unas transaminasas, te puedes encontrar un poquito de transaminasitis, que decimos, ¿de acuerdo? Y que es en el contexto, pues, de un cuadro de afectación general que va a afectar un poquito al hígado, pues un poco de rebote, ¿vale? Ahora el coronavirus, que está tan de moda, ¿no? Bueno, tan de moda, ahora mismo que estamos todos a tope con el coronavirus, pues evidentemente, como todos los virus, pues puede provocar alteración también del hígado, a pesar de que normalmente el hígado no es lo que predomina en la clínica y por tanto no vamos a dedicar la clase a estos virus, vamos a dedicar la clase a los virus que específicamente son los virus hepatotropos clásicos, que son los que típicamente en el MIR te van a preguntar, por lo menos si te los pregunta una persona de digestivo, ¿vale? Entonces los tenemos aquí no en orden alfabético, ¿vale? No en orden alfabético, sino pues poco por afinidad, por el tipo de virus que son epidemiológicamente y cómo se comportan. Tenemos aquí los dos primeros, el virus A y el virus E. Recordad ya para siempre que las vocales son orales. Son virus de transmisión fecal-oral y que van a tener una cronología y un comportamiento muy muy similar, ¿vale? Aunque a la hora de la verdad el nivel de sospecha que tengamos sea distinto, porque la epidemiología en España es muy diferente, ¿vale? Pero en realidad son virus mucho más asimilables de lo que pudiera parecer a primera vista. Entonces, aquí tenemos los dos virus. Me queda un poquito corto esto por lo que sea. El virus A y el virus E, virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis E. El virus de la hepatitis A es el más frecuente en España, o sea que realmente a ti te va a sonar como que es el primero que sospechas cuando encuentras un virus de perfil fecal-oral parecido a estas cosas que vamos a contar, ¿vale? Es el virus más incidente en España desde siempre. Fijaos que no digo el más prevalente, ¿vale? Cuidado con esto, esto es el virus más incidente. ¿Por qué? Porque es un virus puramente agudo y una vez que pasa la infección aguda desaparece. Por eso la incidencia en un año cualquiera es alta, pero la prevalencia en un momento cualquiera es baja, ¿vale? Virus más incidente en España por oposición al virus de la hepatitis C, que es un virus, digamos, emergente, ¿vale? Emergente un poco porque cada vez es más frecuente y un poquito porque cada vez lo diagnosticamos más, ¿vale? Volveré sobre esto. ¿Cómo se comporta el virus de la hepatitis A? El virus de la hepatitis A es un virus RNA, como por otra parte lo son todos los virus hepatotropos que no son el virus B, ¿vale? Si os fijáis, todos los virus que no son el virus B, todos y cada uno van a ser virus RNA, ¿de acuerdo? Es un periodo, o sea, un virus, perdón, con un periodo de incubación corto. ¿Qué es un periodo de incubación corto? ¿Eso en qué consiste? Pues estamos hablando de semanas, ¿vale? Semanas, 2-4 semanas, en torno a un mes, ¿vale? Eso es un periodo de incubación corto. Y el perfil de transmisión es un virus, o sea, el perfil de transmisión, lo que me va a condicionar a qué tipo de pacientes yo lo voy a sospechar, va a ser las personas con un riesgo de transmisión en relación con transmisión fecal-oral, ¿vale? Esto en España antiguamente, esto ya se ve muy poquito, no creo que encontréis ya preguntas de este tipo, pero antiguamente esto en España se veía en relación con consumo de frutas y verduras regadas con aguas fecales, ¿de acuerdo? Con aguas no adecuadamente tratadas, pues lo típico que ibas te traías frutas y verduras del huerto del pueblo que no se sabía muy bien con qué lo habían regado y había brotes en relación con este tipo de cosas, ¿vale? Esto a día de hoy es mucho más raro. A día de hoy es mucho más frecuente ver brotes en relación con guarderías, ¿de acuerdo?
no todas las personas, en todas las comunidades autónomas se vacuna sistemáticamente a todos los niños, y es un virus muy típico de la infancia, de haber un brote en guarderías. Los niños lo mismo que meten la mano aquí, se la llevan allí, ya sabéis, ¿vale? Entonces, pues es muy frecuente que haya brotes en guarderías. Los niños no suelen coger el virus, digamos, en forma de hepatitis, es decir, no tiene por qué manifestarse como una hepatitis ictérica, tal y como se presenta en el adulto. En el niño puede cursar simplemente pues, como una toxinfección alimentaria, ¿no? O sea, parece que, bueno, porque han estado varios así con diarrea y tal, como una cosa muy poco aparente, y se van todos a casa, vuelven a los 3 días absolutamente estupendos, y a las 2 semanas el que aparece malísimo, amarillo, como un pollo, con una hepatitis ictérica de manual, tal y como tú te la imaginas, es el cuidador de la guardería, ¿vale? Es un cuadro típico y comparativamente frecuente. El otro tipo de paciente que me voy a encontrar en relación con brotes de hepatitis A por transmisión fecal-oral, pues son personas que realizan prácticas sexuales fecales orales, ¿vale? Y hasta aquí puedo leer que no es necesariamente hombres que tienen sexo con hombres, ¿vale? Que es una cosa que se ha estigmatizado mucho, y en absoluto, ¿vale? Cualquier persona que va de un sitio a otro y en el orden en que no tiene que ir, pues se puede llevar un regalo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto, y sobre todo a la hora de sospecharlo y a la hora de detectar en tu cupo de pacientes quiénes son las personas que pueden estar en riesgo y ofrecerles una vacunación en este sentido, ¿vale? ¿Es causa de hepatitis fulminante, de insuficiencia hepática aguda grave? No es frecuente, o sea, sí puede ocurrir, ¿eh? Un 0,3% de las personas que lo cogen pueden desarrollarlo así, pero no es la causa típica por la que lo sospecharíamos, ¿de acuerdo? Históricamente, en España se ha visto mucho más por el virus de la hepatitis B que por el virus de la hepatitis A, ¿vale? Volveré sobre esto, pero bueno, sí puede ser causa de hepatitis fulminante, ¿vale? Es una cosa que puede pasar. El diagnóstico es serológico, IgM contra el virus de la hepatitis A. No hay por qué desarrollarlo más, y es una hepatitis, como os decía, puramente aguda, no cronifica, y como no cronifica no es causa de hepatocarcinoma, ¿vale? CHC, carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. No va a ser causa de hepatocarcinoma porque al final el hepatocarcinoma prácticamente siempre va a asentar sobre una cirrosis hepática preexistente, sobre una hepatopatía crónica avanzada como mínimo, ¿vale? Entonces la hepatitis A no se va a relacionar con la aparición de hepatocarcinoma. ¿Hay vacunas? Sí, pero no en toda España se vacuna a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y como al final en el MIR no nos van a preguntar lo que hacen en tu autonomía, sino que nos van a preguntar lo que se hace a nivel nacional, todo lo que no se haga de manera homogénea a nivel nacional es algo que no deberían preguntar. Entonces, a efectos del MIR, tú tienes que asumir que las personas de tu grupo no están necesariamente vacunadas y que yo tengo que detectar a los grupos de riesgo y ofrecerles la vacuna. ¿Quiénes son grupos de riesgo? Pues personas que van a viajar a zonas de alta endemicidad, por ejemplo, o trabajadores de guardería o trabajadores sanitarios, ¿de acuerdo? Tú probablemente a estas alturas ya estás vacunado de la hepatitis A y si no deberías estarlo, ¿vale? Y pues evidentemente personas con prácticas sexuales de riesgo, ¿vale? Justo al lado tenemos el virus de la hepatitis E. El virus de la hepatitis E, que aparentemente tiene una transmisión similar y que va a ser parecido, pues bueno, al final el caso clínico del MIR va a ser un poco diferente, ¿vale? Es un virus con un genoma RNA, con un periodo de incubación también corto, ¿de acuerdo? En torno a un mes, y una transmisión que es fecal-oral, pero que va a depender mucho de la zona en la que nos encontremos, del grado de endemicidad de la zona en la que nos encontremos. En España el grado de endemicidad es bajo, vamos, prácticamente a día de hoy una enfermedad rara todavía en España, o por lo menos poco detectada, ¿vale? Entonces, hay zonas en las que es muchísimo más frecuente el virus de la hepatitis E, muchísimo más frecuente, sobre todo es endémico, en particular en todo lo que es la zona del sudeste asiático, todo lo que es India, Bangladesh, toda esa zona, ¿vale? Y en menor medida en el norte de África y en México. Entonces, en zonas de alta endemicidad, la transmisión es parecida a la que habría, muy parecida a la que os he contado con el virus de la hepatitis A, ¿vale? En relación con los hábitos de higiene y demás. Pero en una zona como la nuestra, que realmente no hay tanta casuística, los casos que vamos a ver en la vida y sobre todo en el MIR van a ser casos relacionados con consumo de carne de animales contaminados. Es decir, en España a día de hoy es una zoonosis, ¿de acuerdo? Por lo menos a efectos del MIR es una zoonosis. Es decir, yo la voy a adquirir por consumo de alguna cosa, de algún animal. ¿Qué te van a poner en el MIR? ¿Cuál es la palabra mágica o qué tipo de animal tengo que yo sospechar que me lo ha transmitido?
Normalmente en el MIR lo que deberían ponerte, que es lo que más frecuentemente se ha descrito, es por consumo de carne de cerdo, ¿vale? Consumo de carne de cerdo, evidentemente de cerdo o cerdo de matanza de pueblo que no ha seguido controles, ¿vale? O carne de cat, pues de jabalí, etcétera, ¿vale? De otros vectores asimilables. Sí que es verdad, y esto no, de momento en el MIR no ha salido como tal, pero yo siempre lo dejo caer porque nunca sabes quién te va a poner la pregunta, que también se ha descrito en relación con marisco, ¿vale? Con el consumo de marisco, que es una cosa que también en España, sobre todo en el norte, se trabaja bastante, ¿vale? Entonces, si la pregunta, el año que toque la pregunta la tiene que poner un catedrático del norte de España, pues a lo mejor nos pone marisco, ¿vale? Aunque es verdad que lo que dicen los libros y lo que la gente piensa siempre lo primero es la carne de cerdo, ¿vale? Bien, ¿es causa de hepatitis fulminante? Sí, y mucho, ¿vale? Peligrosísimo en embarazadas. Esto en zonas de alta endemicidad es un drama. Un 20% de las embarazadas que lo cogen, un 20%, hacen una hepatitis fulminante, 1 de cada 5. ¿De acuerdo? Esto es una cosa bastante dramática si te coge en el embarazo. El diagnóstico es serológico, IgM contra el virus de la hepatitis C y no cronifica, ¿vale? Puede ser muy malo si lo coges en el momento agudo, puede ser causa de hepatitis fulminante, pero a cambio pues no va a cronificar y como no cronifica no es causa de hepatocarcinoma, ¿vale? No se asocia a un mayor riesgo de cáncer de hígado. ¿Existe vacuna? Sí y no, ¿de acuerdo? Siempre pongo sí, no disponible, sí, pero, ¿vale? La idea es la siguiente, se ha desarrollado una vacuna que se ha desarrollado en los países de alta endemicidad y que incluye los genotipos del virus que no son los que aquí tenemos más frecuentemente, ¿vale? Las zonas de alta endemicidad tienen unos genotipos del virus que no son los que trabajamos aquí en España, lo que quiere decir que si tú tienes especial interés en vacunarte contra el virus E y te coges un avión, te vas a Bangladesh y te vacunas en Bangladesh del virus de la hepatitis C, tampoco te va a proteger contra el virus que tenemos aquí en España, ¿vale? Con lo cual, aunque realmente sí existe conceptualmente, si te preguntan, lo buscas en la Wikipedia, te dirá que hay una vacuna, conceptualmente no tenemos acceso y no es una posibilidad que tú puedas ofrecerle a tus pacientes, ¿vale? Aquí tenemos el mapa de prevalencia del virus de la hepatitis E, pues lo que decíamos, ¿vale? México, todo lo que es la zona del norte de África y sobre todo esto de aquí, ¿vale? La India, Bangladesh, toda esta zona del sudeste asiático es la zona de mayor incidencia y de mayor endemicidad de virus de la hepatitis C, ¿vale? Esto es importante. Fijaos que está aquí China, ¿vale? Está aquí China, es una zona de alta prevalencia de virus de la hepatitis C y sin embargo no hemos dicho que el virus de la hepatitis C sea el más prevalente en el mundo. ¿Por qué no lo hemos dicho? Pues porque al final hay otro virus hepatotropo que es todavía más frecuente en China que el virus de la hepatitis E y que va a ser la reina del mambo, ¿de acuerdo? Aquí nuestro amigo el virus de la hepatitis B, el virus más de los hepatotropos más prevalente en el mundo, de largo. Además, como es un virus que cronifica, pues es un virus que no solo es incidente, sino que es el más prevalente en un momento dado en el mundo, ¿vale? Este virus es un virus que tiene un genoma DNA, ¿vale? Es el único de los virus hepatotropos que tiene un genoma DNA, es un genoma bicatenario, lo veremos ahora en una fotillo que traje, ¿de acuerdo? Y que va a condicionar que el virus se comporte de una manera un poquito especial. Su periodo de incubación es intermedio es unos meses hasta 6 meses, 4, 5, 6 meses. ¿Vale? De periodo de incubación. Y la vía de transmisión pues es variada, ¿de acuerdo? Y de hecho hemos tenido distintas oleadas en distintos momentos históricos, dependiendo de cuál era la vía de transmisión más importante en ese momento. A día de hoy en España las personas que se lo cogen nuevo habitualmente lo hacen por vía sexual, ¿vale? A día de hoy es la vía de transmisión más frecuente. La parenteral quedó allí en los 80, ¿no? Una cosa que sí fue muy importante en su momento y todavía tenemos muchos pacientes que se contagiaron así, pero ya no hay prácticamente infecciones nuevas por vía parenteral o por lo menos no es una cosa epidemiológicamente importante. Y luego tenemos la vía vertical, ¿vale? Que no es una vía importante en España, ¿vale? Ya no lo es, pero vemos mucha casuística importada de zonas de alta prevalencia, ¿de acuerdo? De personas que lo han adquirido en el canal del parto, lo han adquirido de la madre, ¿vale? Y eso va a condicionar que la cinética de la enfermedad pues sea un poco distinta, ¿vale? Lo veremos ahora cuando veamos la serología. Con lo cual, a nivel mundial es probablemente la vía de transmisión más importante, ¿vale? Pero
Aquí, pues los casos que tenemos, que no son pocos, son fundamentalmente importados. ¿Es causa de hepatitis fulminante? Sí. Ojo, porque ya no es la causa más frecuente de hepatitis fulminante en este país, ¿vale? Ya la insuficiencia hepática aguda y grave no necesariamente en este país es por virus de la hepatitis B. Todavía se ve, pero cada vez se ve menos en relación con la vacunación. Ahora os cuento esto, ¿vale? Pero, bueno, cada vez tenemos más personas vacunadas del virus de la hepatitis B, con lo cual cada vez tenemos menos infecciones nuevas adquiridas aquí en España y, en consecuencia, pues han tomado a la delantera otras causas de insuficiencia hepática aguda grave, fundamentalmente a día de hoy, ya he pintado esto, los fármacos, ¿vale? Al igual que en todo el mundo desarrollado, la primera causa es farmacológica, a día de hoy en España, ¿vale? Bien. ¿Cómo diagnosticamos esto? Por serología, IgM anticore, antiproteína del core, de la cual hablaré cuando hablemos de la serología. ¿Y cronifica esto? Sí, sí cronifica. Lo que ocurre es que no cronifica igual si se adquiere por vía sexual o por vía parenteral que si se adquiere por vía vertical. El 90% de los casos que cronifican lo hacen por haber sido expuestos a través de transmisión vertical. ¿Vale? Solamente el 10% de las hepatitis crónicas que tenemos en una consulta un día cualquiera han adquirido la infección por vía sexual o parenteral, es decir, durante la edad adulta. ¿Vale? Cuando las personas ya son inmunocompetentes y se exponen al virus siendo ya personas adultas, lo normal, lo habitual, aunque no la norma, es que el virus se aclare, ¿de acuerdo? Que se pase la infección y se cure y se acabó, ¿vale? Mientras que en el caso de la transmisión vertical, el riesgo de cronificación es muchísimo más alto, muchísimo más alto. Y como es causa de hepatitis crónica, va a ser causa importante de hepatocarcinoma. Esto, además, tiene que ver no solo con su capacidad de causar hepatopatía crónica, de causar hepatitis crónica e infección crónica por virus de la hepatitis B, sino que tiene que ver con cómo funciona este DNA. Este DNA del virus no solamente va a penetrar, se va a replicar en el hepatocito, sino que tiene la capacidad, este virus, con este ADN de doble cadena, de intercalar su genoma con el del hepatocito de tus pacientes, de tal forma que esto va a ser muchísimo más oncogénico, es muchísimo más disruptivo que un virus que simplemente hace daño al hígado por el procedimiento de condicionar pues una inflamación crónica, procesos reparativos, lo que sería una hepatitis, ¿vale? Exactamente igual que hace un virus de la hepatitis C, es que este, además de hacer eso que lo hace, va a integrar su ADN con el del hepatocito, ¿de acuerdo? Con lo cual esto es muchísimo más disruptivo y a la larga va a condicionar un mucho mayor riesgo de oncogénesis. Es decir, dicho de otra manera, los pacientes con virus de la hepatitis B van a hacer hepatocarcinoma con mayor frecuencia y en fases más precoces de la hepatopatía crónica que un paciente que tenga, por ejemplo, un virus de la hepatitis C o una cirrosis por alcohol, ¿vale? Es relativamente frecuente, o por lo menos muy característico, que veamos hepatocarcinomas en estos pacientes en fases precirróticas. Pacientes que tienen una hepatopatía crónica, siempre en el contexto de una hepatopatía crónica, pero que todavía no han llegado a la fase de cirrosis y que se adelantan a los acontecimientos y antes de la cirrosis ya debutan con un hepatocarcinoma, ¿vale? Lo cual va a ser muy problemático porque van a ser pacientes que me voy a tener que acordar de meterlos en vigilancia de cáncer de hígado antes de que hayan llegado a la fase de cirrosis, ¿vale? Esto es una cosa a tener en cuenta con estos pacientes. Respecto a la vacuna a día de hoy en España es universal, ¿vale? Pero cuidado, porque que tú estés vacunado y que yo esté vacunada no quiere decir que todos tus pacientes estén vacunados. La vacuna en España es universal desde los años 90. ¿Vale? Todo el que naciera en los años 90 en España está vacunado al nacer. La pauta que conocéis, 0, 1 y 6 meses. ¿Vale? Esto se vacuna a todo el mundo en España desde hace ya muchos años. Pero yo, por ejemplo, yo soy de antes de los años 90. Entonces, a mí me vacunaron cuando entré a la facultad. A mí me vacunaron cuando yo me convertí en personal de riesgo y me ofrecieron esa vacuna. Eso quiere decir que cualquier persona que sea mayor que yo, y no soy tan mayor, es una persona que hay que acordarse de ofrecerle la vacuna, ¿vale? Porque todos tus pacientes que sean de antes de los años 90, todas las personas que, que tengan o mi edad o mayores, hay que pensar siempre que si son personas de riesgo hay que ofrecerles vacunación contra el virus de la hepatitis B.
¿Vale? ¿Por qué puede ser una persona de riesgo? Pues una persona que esté en riesgo de exponerse por ser un conviviente con una persona con virus de la hepatitis B, o por prácticas sexuales de riesgo, o por ser personal sanitario, o por cualquier otra cosa. ¿Vale? El hecho de que la vacuna sea universal no quiere decir que todos tus pacientes estén vacunados. Bien. Hasta aquí las generalidades del virus de la hepatitis B. Fijaos, aquí tendríamos un mapa de prevalencias, ¿vale? Tenemos zonas de altísima prevalencia, todas esas zonas en las que el virus de la hepatitis B, aquí lo tenemos, ¿no? Es la principal causa de cirrosis, causa importante de hepatocarcinoma, es un problema de salud pública de primer orden. Luego está todo el mundo anglosajón, en el que parece que no saben muy bien ni lo que es eso, ¿no? Aquí lo tendríamos, México también, ¿vale? Y gran parte del norte de Europa, y nosotros estamos entre medias, ¿vale? Nosotros somos esa zona de prevalencia intermedia, entre el 2 y el 7% de la población, ¿vale? Que bueno, que ahí está, y que durante años pues ha sido una cosa que no era un problema importantísimo, pero que sí que teníamos bastantes pacientes y que teníamos las suficientes primoinfecciones como para ver muchas insuficiencias hepáticas agudas y graves por primoinfecciones de virus de la hepatitis B. ¿Vale? Y esto pues cada vez se ve menos, porque cada vez hay mayor proporción de la población que está vacunada, pero seguimos teniendo personas sin vacunar, y sobre todo tenemos muchísima casuística importada de zonas de alta prevalencia, ¿vale? De personas que vienen a vivir a España y que, pues entre toda la problemática propia de su zona que pueden traer, pues tienen una mayor tasa de serología positiva para el virus de la hepatitis B. Este es el virus de la hepatitis B, aquí os lo presento, ¿vale? Aquí lo tenemos, con el código este de colorines que vamos a estar trabajando en las próximas diapositivas, y vamos a hablar sobre serología, ¿vale? Que es una cosa que yo sé que os angustia y que os hace sufrir, que lloráis por las noches pensando en esto. Esto probablemente es la parte que más miedo os da de todo el PowerPoint. No es difícil, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, uno ve la pregunta que le ponen la serología entera y empieza a leer antígenos, anticuerpos, bueno, o sea, se vuelve majareta, ¿vale? Y realmente, si uno sabe lo que está leyendo y sabe cómo leerlo, no es difícil. Bueno, esto se lo aprende uno pues cuando empieza a trabajarlo como lo tiene que trabajar, en vez de ver la pregunta y entrar un poco en pánico, ¿vale? No es de verdad que no es tan difícil. Entonces, la idea es la siguiente. La serología del virus de la hepatitis B tiene, como todas las serologías, una serie de antígenos y una serie de anticuerpos que vamos a trabajar, ¿vale? Los antígenos están aquí, el amarillo, el azul y el verde, ¿vale? Aquí los tenemos. El amarillito es la proteína de la cápside, la proteína de superficie, HBS, la S es de superficie. Luego tenemos esta cosita aquí azulita, que es el antígeno HBe, que está relacionado, y después lo volveré a repetir, con la capacidad de replicación, el nivel de replicación que tiene el virus en un momento dado. Y luego está la proteína del core, que la vemos aquí, es la capa más interna, lo que más dentro está. Entonces, esta, que está aquí tan dentro, y de color azul, tan dentro está que ni siquiera la vamos a detectar en la serología. Es decir, esta no está presente en la serología. La proteína, no, vale, me he ido para abajo. La proteína del core, que es la que realmente pretendía tachar, no está presente en la serología. Es decir, yo sé que existe, si la quiero buscar por inmunohistoquímica en una biopsia hepática porque me ha dado por friquear, pues la puedo buscar, pero no es una herramienta habitual en el diagnóstico porque no llega a aparecer en el plasma, ¿vale? Con lo cual, pues una cosa menos de la que tienes que estar pendiente. No aparece en la serología, ¿vale? Y esto es el antígeno relacionado con la capacidad de replicación. Estos dos son los que van a aparecer, la proteína de superficie y el antígeno E van a aparecer en la serología, y luego cada uno va a tener su anticuerpo correspondiente, ¿vale? Hasta ahí fácil. Su anticuerpo anti-S, su anticuerpo anticore IgG IgM y el anticuerpo antiproteína E, anti-HBe. Entonces vamos a tener dos proteínas, dos antígenos y tres anticuerpos. Dos antígenos, tres anticuerpos. En general, cuando el antígeno es positivo, el anticuerpo es negativo y al revés. Vale, para casi todo en la vida en general, y sobre todo en el virus de la hepatitis B, eso me va a facilitar la tarea, porque yo sé que tengo el antígeno o el anticuerpo, no tengo las dos cosas, ¿vale? Si el antígeno es positivo es porque el anticuerpo todavía no lo es, y en el momento en que el anticuerpo se hace positivo, el antígeno se negativiza, ¿vale? Esa es la idea.
Vamos a ver solamente uno de cada pareja. Vamos por colorines. Colorín amarillo. Antígeno HBs, proteína HBs con su anticuerpo correspondiente. Esta va a ser la proteína de superficie del virus. Esta es la que necesita el virus de la hepatitis delta. Cuando hablemos de la hepatitis D o hepatitis delta, esto es lo que necesita ese virus defectivo para poderse replicar, ¿vale? La proteína de superficie que utiliza el virus para entrar en contacto con el hepatocito y entrar dentro del mismo. Si yo lo detecto, este sí se detecta en sangre, ¿vale? Antígeno HBs, eso para mí la S ya va a ser para siempre persistencia de infección. Una S, ¿vale? Así de gorda, de persistencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que para la serología en general en la vida, cada proteína tiene un único significado, ¿vale? Y esto se va decodificando elemento por elemento. Esto es positivo, pues esto me han dicho que es persistencia de infección, pues eso quiere decir que ahora hay infección. No me habla de si la infección es aguda o la infección es crónica, de si la infección es agresiva, poco agresiva, o sea, no me dicen nada de todo eso, pero yo sé que si a mí me dan una serología y tiene antígeno HBs positivo, hay infección, ahora mismo hay infección, ¿vale? De momento es lo único que sé, pero no es poco. Como yo sé que cuando este es positivo, el de abajo es negativo, su anticuerpo correspondiente es negativo, pues ¿qué va a pasar? Que en el momento en que esto se invierte y yo tengo un antígeno negativo porque tengo un anticuerpo anti-HBs positivo, pues va a querer decir justo lo contrario, ¿no? Este va a ser el marcador de curación. Aquí hay infección persistente, pues aquí no la hay, ¿no? Va a ser el marcador de que la persona está curada, ¿vale? O de que la persona está vacunada, ¿vale? Aquí vamos a compartir, esto va a compartir dos informaciones, curación o vacuna. De cualquiera de las dos maneras, infección no persistente. Si esto ha positivizado, su antígeno es porque su antígeno ya es negativo y por tanto ya no hay infección persistente, por tanto se acabó la persistencia de infección, ¿vale? Esto solo quiere decir esto y esto solo quiere decir esto, ¿vale? No intentéis leer en los pozos del café cosas que no son. Para saber si la infección es crónica o es aguda o es más agresiva o menos agresiva, tenemos todo lo demás, ¿vale? Tendríamos los siguientes marcadores. Este es el antígeno del core. El antígeno del core que habíamos dicho que no aparecía en la serología. Esto no aparece en plasma. Está ahí, existe. Si yo quiero hacer una biopsia hepática y hacer una inmunohistoquímica, pues bueno, pues me lo puedo encontrar, pero no es la pregunta que te van a poner a ti. A ti la pregunta que te van a hacer es los anticuerpos correspondientes, ¿vale? Que en este caso, como es así de puñetero, pues van a ser dos, ¿vale? Van a ser dos porque es IgG e IgM, ¿vale? O sea, realmente es el mismo anticuerpo anti-HBC, anticuerpo anti-proteína del core, IgM e IgG. O sea que son dos, pero bueno, poco, ¿de acuerdo? El IgM y el IgG. IgM, como sabéis, es marcador de infección aguda. E IgG es un contacto antiguo. ¿Esto de qué me va a hablar? Ya para vosotros, para siempre, vamos a buscar un rotulador azul. La C va a ser el marcador de contacto. Si la S era la S gorda de persistencia, esta es la C gorda de contacto. Es tu marcador de contacto. Esta persona ha estado en contacto con el virus. ¿Cuándo? Hace menos de 6 meses, más de 6 meses. ¿Vale? Te habla del contacto y de la cronología del contacto. ¿La infección se iría ahí? Ah, no lo sé.
¿La infección es muy agresiva o poco agresiva? Ni puñetera idea. Esto me está diciendo que esta persona estuvo en contacto con el virus en algún momento. Es decir, que las alteraciones que yo veo no son producto de una vacuna y que esto pues, es más agudo o menos crónico. Me da una idea de los tiempos, ¿vale? Que es el marcador de contacto con el virus. Menos de 6 meses, más de 6 meses. Este rotulador y yo nos llevamos regu, ¿eh? A ver. Menos de 6 meses. Más de 6 meses. Contacto antiguo. Y me queda un único componente de la serología, que es el antígeno E, ¿vale? Esa cosita verdecita que veíamos en la diapositiva, que este sí que aparece en la serología. Este es el antígeno HBe, que si la S era de persistencia y la C era de contacto, aquí la E va a ser la E de replicación. Hay que echarle un poquito de imaginación, pero bueno. Replicación. Este es el marcador que me habla de si el virus está replicando mucho o se está replicando poco. Esto correlaciona muy bien con lo que luego va a ser, que aquí no lo metemos como serología porque no es serología, pero correlaciona muy bien con lo que luego va a ser la carga viral, ¿vale? Es decir, un paciente con un antígeno E detectable, si yo le pido una carga viral, previsiblemente va a estar elevada, ¿vale? Es un virus que está replicando mucho. Casi siempre, cuando un antígeno E es positivo, el ADN, la carga viral del virus es alta, casi siempre, ¿vale? Vamos a ver alguna situación un poco extraña en la que no va a ser así, ¿vale? Pero como norma general, la idea es que esto correlaciona muy bien con la replicación del virus. Cuando este es positivo es porque el anticuerpo es negativo todavía, ¿no? Porque habíamos dicho que iban siempre al revés, anticuerpo, anti-HB. Eso quiere decir que cuando el anticuerpo anti-HBe es positivo es porque el antígeno ha negativizado, es decir, esto va a ser un marcador de que hay menos replicación. ¿Quiere decir que eso está curado? En absoluto. Me va a distinguir formas muy replicativas y formas menos replicativas, ¿vale? Pero no me distingue formas curadas y no curadas. La curación está aquí. Que siempre hay uno que se lía, ¿vale? La seroconversión anti-S me habla de curación. La seroconversión anti-E pues me habla de formas menos replicativas, menos agresivas, con una carga viral más bajita, ¿vale? Sin más, pero no necesariamente curadas. Y con todo esto, yo tengo que leer las preguntas de serología. Y al final, esto es cómo se trabaja, ¿vale? Se trabaja sabiendo qué marcadores son marcadores de replicación, qué marcadores son marcadores de persistencia y qué marcadores son marcadores de contacto, ¿vale? Y según eso, pues tengo millones de posibilidades serológicas, ¿vale? Que no las vamos a ver todas porque os volvéis majaras, pero esto se trabaja así, ¿de acuerdo? Tú en tu manual tienes dos grandes grupos, como dos cuadros que hemos puesto, ¿vale? Que yo divido aquí de andar por casa entre los que se curan y los que no se curan. ¿Eso qué quiere decir? Los que se curan es por oposición a las situaciones de infección crónica que veremos aquí, ¿vale? Que es el segundo grupo que tenéis. Me vuelvo ahora para atrás. Entonces, todo lo que no sean situaciones de infección crónica o hepatitis crónica están en este primer cuadro. ¿Quiénes son? Pues para empezar, las hepatitis agudas, ¿vale? Hepatitis aguda es una situación en la que yo tengo una infección reciente, ¿no? Marcador de contacto reciente, y tengo infección activa y muy replicativa, lo tiene todo positivo, ¿no? Todos los antígenos es el momento inicial de todo. Todavía todos los antígenos son positivos, todos los anticuerpos son negativos y el único anticuerpo, que es positivo es ¿cuál? El del contacto. ¿Este paciente ha estado en contacto con el virus? Sí. ¿Hace poco? Sí. Pues anticuerpo anti-COVID de tipo IgM. Si le pido una carga viral, evidentemente lo tendrá alta, como también tendrá altas las transaminasas, ¿vale? Este es el más fácil de todos, pues todos los antígenos positivos, todos los anticuerpos negativos, el principio de la infección. Ya está. En el tercer renglón tenemos la situación contraria. Me voy a saltar uno, ¿vale? Así un poco a mala leche. Ahora os cuento por qué. La hepatitis pasada es ese paciente que ya ha pasado la hepatitis y ya se ha curado, es decir, que será la situación contraria, tiene positivos todos los anticuerpos y negativos todos los antígenos. Anticuerpo de curación, anticuerpo de poca replicación y anticuerpo de contacto.
¿Antiguo o reciente? Antiguo, presumiblemente, ¿no? Porque es una hepatitis pasada. Todos los anticuerpos positivos por oposición a la hepatitis aguda que tiene todos los antígenos positivos, ¿vale? Y entre medias tenemos esta situación que os vuelve un poco locos, ¿vale? Aquí es donde siempre hay alguno que empieza a rechinar los dientes, o sea, esto es el mal, ¿vale? Es esta situación en la que yo me encuentro que los dos S son negativos, ¿vale? El antígeno y el anticuerpo S son negativos y entonces me estalla la cabeza porque a mí mi profesora del MIR me había dicho que cuando uno fuera positivo el otro iba a ser siempre negativo, pero que siempre iba a tener uno de los dos, ¿no? Es lo lógico. Si es una persona que ha estado en contacto con el virus tendré que tener o antígeno o anticuerpo. ¿Por qué me falta uno? ¿Qué ha pasado? Bueno, calmarse, ¿vale? No pasa nada. Esto es un momento raro de transición entre esta situación y esta situación. Hay un momento que tenemos aquí en esta gráfica, ¿vale? Que ahora volveré al cuadrito, en que los antígenos empiezan a disminuir porque el antígeno se empieza a controlar y se empieza a disminuir y esto baja, baja, baja. Ahí la leche. Aquí. El antígeno de superficie empieza a disminuir y el anticuerpo empieza a subir y entonces entre medias hay un momento raro en el que serológicamente, si yo justo te saco aquí la analítica de control, pues todavía no detecto el uno ni el otro, ¿de acuerdo? Es un momento en la cinética de la serología, un momento raro en que si yo veo esa foto aislada, pues no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Esa es la definición de periodo de ventana, ¿vale? Eso es el periodo de ventana, es esa situación en que los dos S, el antígeno y el anticuerpo, los dos son negativos. Y dirás, pues es que no ha estado expuesto al virus. Sí, sí ha estado expuesto al virus porque tiene anticuerpos de contacto. Es una persona que ha estado en contacto con el virus y por tanto tiene anticuerpos de contacto, ya sea IgM o IgG, ¿vale? Dependiendo del momento en el que te encuentres, pero lo vas a detectar que ha estado en contacto con el virus y sin embargo los dos S son negativos. Eso es el periodo de ventana, es lo único que puede ser un periodo de ventana, ¿vale? O sea, no vas a liarla por confundir ninguna otra situación con un periodo de ventana y de hecho el periodo de ventana es una buena cosa, ¿vale? O sea, si no interpretas bien un periodo de ventana, lo normal es que no pase nada, porque es un paciente que por definición está en vías de curación, ¿vale? Esta es una situación que se da cuando el paciente está en vías de seroconvertir a anticuerpos anti-S. ¿Qué se hace ante un periodo de ventana? Pues lo que se hace es esperar, ¿de acuerdo? Le pasas unas semanas, le pides un control pasadas unas semanas a este paciente y en el siguiente control que le pidas típicamente te vas a encontrar una serología compatible con la tercera situación que decíamos, ¿vale? Te vas a encontrar ya una serología como la del tercer renglón, la de la hepatitis pasada, con todos los anticuerpos positivizados. Simplemente como detalle mencionar que la hepatitis pasada remota, voy a empezar a borrar cosas ya, la hepatitis pasada remota puede llegar incluso a perder los anticuerpos anti-E, ¿vale? Que es lo que pasa cuando uno hace muchos años que pasó el virus, no pasa nada. Y el paciente vacunado, que es lo único que tendrá positivo, pues el anticuerpo de vacunación, ¿vale? Anticuerpos anti-S significan curación o vacuna. No tendrá anticuerpos de contacto, no tendrá anticuerpos de replicación, no tendrá ninguna otra cosa. Lo único que tiene es el anticuerpo que hemos querido producir en él, que es el anticuerpo que le defiende de la infección vírica. Bien, hasta aquí todo lo que no desemboca en una hepatopatía crónica o en una infección crónica por virus de la hepatitis B, ¿vale? Pero luego nos quedan los otros, ¿vale? Los que no se curan y los que, bueno, que no sé muy bien la situación, que es infección, que es hepatitis. Aquí es donde la gente se vuelve un poco majara. Entonces, esto no sé si vuestra generación ya lo ha aprendido así, ¿vale? Antiguamente, y no pasa nada porque vamos a hablar de las dos nomenclaturas, mucha gente en vez de estudiarlo con esta nomenclatura que pongo aquí, lo que os decían eran cosas como mucho más cualitativas del tipo de que si portador activo, que si portador inactivo, que si mutante precore. También os daré un poco la clave de todas esas situaciones, ¿vale? Pero al final la nueva nomenclatura que han sacado hace un par de años, esto no es tan nuevo, realmente llevamos un par de años contándolo así, la guía europea a partir desde hace un par de años ya lo está trabajando así. Si vienes de otra zona extracomunitaria, pues a lo mejor quieres volverte a repasar esto porque puede que no se parezca a la nomenclatura que tú has trabajado previamente en la facultad, ¿vale? Esto es comparativamente nuevo todavía, pero yo estoy convencida de que esto es para bien, porque al final cuando te lo aprendes es mucho más sencillo que la nomenclatura clásica de mutante precore, de tolerancia inmune y de todas estas cosas, ¿vale? Entonces, cualquier paciente
que queda con cierto grado de infección crónica, sea con hepatitis o no, va a tener una serología como mínimo como esta. Antígeno HBs y anticuerpo anticore IgG. Traducción: infección persistente, contacto antiguo. Si tiene infección persistente y contacto antiguo, pues es un paciente que tiene infección crónica, ¿de acuerdo? Con o sin hepatitis asociada. Y esta nomenclatura, en estos 4 renglones que me ponen aquí, que es infección, que es hepatitis, antígeno E positiva y antígeno E negativa, se basa en una cosa que yo creo que a veces no decimos con la suficiente claridad, que es una cosa muy concreta del virus de la hepatitis C, que no tiene mucho que ver con cómo funciona el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C, que hablaremos luego de él, pero un virus, o el virus de la hepatitis A o cualquier otro virus hepatotropo que se te ocurra, cuanta más replicación viral, más daño hepatocitario hay. Es decir, la actividad de la enfermedad, la actividad de la hepatitis depende del grado de replicación viral que tenemos. En el virus de la hepatitis B eso no es exactamente así, es un poco distinto, ¿vale? El virus de la hepatitis B realmente puede convivir con el hígado de manera más o menos amigable durante un montón de años, ¿vale? Y este virus, cuando provoca daño hepático o cuando provoca hepatitis, cuando provoca realmente alteración de las transaminasas, va a ser cuando el sistema inmune se percata de que el virus está ahí, ¿vale? Es decir, vamos a tener pacientes con mucha replicación viral y con poco daño hepático, y al revés, ¿vale? El daño hepático que yo tengo, el nivel de transaminasas que yo me voy a encontrar, no correlaciona directamente con lo activo que está el virus, sino con el reconocimiento del sistema inmune hacia el virus, ¿vale? Y eso condiciona que, pues bueno, vamos a tener más escenarios clínicos que simplemente muchas transaminasas y pocas transaminasas, porque depende un poco de esos 2 factores, ¿vale? De mucho o poca respuesta del huésped y de mucha o poca actividad del virus, ¿vale? Y según eso pues tengo 4 posibilidades, ¿no? Serían los 4 cuadrantes que yo podría tener. Vamos a contarlos como si un paciente hiciera las 4, ¿vale? No todos los pacientes tienen que hacer las 4 fases y no tienen por qué hacerlas en este orden, pero bueno, un paciente que hiciera las 4, pues las haría típicamente con una cinética parecida a esta, ¿vale? O sea, efectos de docencia, vamos a imaginarnos que un paciente pasa por las 4 fases. Entonces, la primera es infección crónica antígeno E positiva, ¿vale? El nombre me lo está diciendo, infección antígeno E positiva, es decir, no es hepatitis, es infección, es una persona que tiene infección crónica pero sin hepatitis, ¿vale? Lo que me está diciendo este primer nombre me está hablando de una situación en que el virus tiene mucha replicación y en cambio la respuesta inmune es comparativamente baja. Hay más actividad del virus que del sistema inmune hacia el virus, ¿vale? Esa es la típica situación, lo que antiguamente llamaban la situación de tolerancia inmune. ¿Vale? Antiguamente, y todavía lo veréis llamarse así en muchos sitios, situación de tolerancia inmune. Es esa persona que se ha cogido, es muy típico de pacientes que adquieren la infección por vía vertical, ¿vale? Sería muy, muy característico. De tal forma que se adquiere la infección en la infancia, el sistema inmune ni se entera de que el virus está ahí ni le interesa y esta persona convive amigablemente con su virus durante un montón de años. La replicación es muy alta, pero no hay hepatitis, ¿vale? No hay hepatitis porque no hay respuesta inmune contra el virus, porque no se ha detectado la presencia del virus, ¿vale? Con lo cual, este paciente tiene un antígeno E positivo, marcador de replicación positivo, tiene una carga viral alta, porque este paciente tiene una carga viral alta, pero en cambio las transaminasas son normales, ¿vale? Mucha replicación, pero poca hepatitis. Paciente típico, tolerancia inmune. Entonces, este paciente, si en algún momento, espontáneamente, o porque le damos algún tratamiento que favorezca que así sea, su sistema inmune se entera de lo que está pasando, pasaremos inmediatamente a la siguiente fase. Esto no suele ser así y lo que pasa es que me voy a encontrar esto en pacientes que adquieren esto cuando son inmunocompetentes, ¿vale? Que se infectan por primera vez cuando son inmunocompetentes. Y esta sería la situación de replicación activa, portador activo. ¿Vale? Con su hepatitis. Entonces es una persona que todavía tiene mucha replicación. De hecho, la carga viral todavía es altita, ¿vale? Pero es que además tenemos transaminasas. Tenemos mucha actividad del virus y mucha actividad del hospedador. Transaminasas elevadas.
¿vale? Este paciente sí tiene hepatitis. Se está llevando lo peor de los dos mundos, mucho virus y mucha respuesta inmune, pero es que esto es necesario para tener alguna opción de pasar a la siguiente fase, ¿vale? La siguiente fase sería esa persona que después de haber esta lucha entre el virus y el sistema inmune pasa a una situación de infección crónica, ¿vale? No se ha curado, por eso está todavía en este cuadro, pero es una infección crónica antígeno E negativa, es decir, poca hepatitis y poca replicación. Esto es lo mejorcito de este cuadro. Si yo tengo que quedarme a vivir en este cuadro, me quiero quedar a vivir aquí, ¿vale? Aquí, en el tercer renglón, aquí, ¿de acuerdo? Antígeno E negativo. Carga viral. Bueno, podemos poner si queréis una flechita, bueno, sería detectable, ¿vale? Pero no es una carga viral especialmente alta y las transaminasas vuelven a ser normales. Esta persona sigue teniendo una infección crónica, pero no está especialmente activa, no es especialmente infectivo y tiene mucho mejor pronóstico que los dos anteriores, de largo además, ¿vale? Y es ese paciente pues, que queda como portador inactivo y ahí se queda, ¿vale? Es lo más cerca que estamos de curarnos sin curarnos, ¿vale? Dentro de este cuadro. Y luego tenemos la hepatitis crónica antígeno E negativa, que es este paciente que tiene un antígeno E negativo, cosa que a priori me podría hacer pensar que en la carga viral va a ser baja, pero a mí hay algo que no me cuadra, ¿vale? Muchas veces es una persona que ha sido una hepatitis crónica antígeno E positiva durante mucho tiempo, es un paciente que ha estado en seguimiento conmigo, ¿de acuerdo? Y de repente en una de estas, ¡uy, qué bien! Has negativizado el antígeno E, ¡qué alegría, qué ilusión! Cuidado. Yo veo que además de negativizar el antígeno E, este paciente ha tenido un pico de transaminasas de la leche. Pero ¿y por qué narices estás haciendo ahora este pico de transaminasas? Si tu antígeno es negativo y no estás replicando nada, pues como yo no me lo creo, porque yo esto ya lo he visto antes y además mi profesora del MIR me lo explicó y yo sé que esto puede pasar, le pido una serología, una carga viral, perdón, y la tiene por las nubes. ¿Esto qué es? Esto es un mutante, ¿vale? Esto es un virus esto es un característico de personas que llevan años conviviendo con su virus, que han mutado, mutante precore. Ese virus está volando bajo el radar del sistema inmune, ha convencido al sistema inmune de que hemos negativizado el virus, pero en realidad el virus está acampando por sus respetos y replicándose mucho más que antes, ¿vale? Esto es una discrepancia entre la serología y la carga viral que se da en personas que llevan muchísimo tiempo con su virus, entonces el virus termina mutando y haciendo cosas raras, ¿vale? Entonces, de los mutantes, el mutante más frecuente en la cuenca mediterránea y el que normalmente vais a ver aquí en España es el mutante precore, ¿vale? Que es este paciente. Bien. Dos cositas sobre virus D y virus C, ¿de acuerdo? Paradójicamente el virus D, sobre todo el virus C, uno esperaría que pudiera dar más de sí, pero veréis ahora y ahora os contaré un poquito por qué. Para el MIR tampoco es necesario saber gran cosa, ¿vale? Pero sí que hay que saber un poquito de virus C, al igual que sobre virus D o delta. Aquí lo tenemos, el virus delta, pues bueno, todos tenemos cierta idea, pero lo vamos a volver a repetir, que asocia siempre el virus de la hepatitis B. Es ese virus defectivo, de hecho la D, si queréis, la podéis asimilar a defectivo. Es ese virus que tiene un genoma en el que uno de los componentes que le faltan para poderse replicar se lo aporta el virus de la hepatitis B. Recordamos que esto es el gen que codifica para la proteína de superficie, ¿vale? Para el antígeno HBs. Con lo cual siempre va a ir de la mano del virus de la hepatitis B y siempre lo vamos a definir en oposición al virus B. Su genoma es un genoma RNA defectivo porque le falta ese gen y su periodo de incubación pues es parecido al del virus B, ¿de acuerdo? Un periodo de incubación intermedio. La vía de transmisión también va a ser la misma que la del virus B y lo interesante, o lo que va a ser, digamos, que nos va lo que nos podrían preguntar en definitiva, es el riesgo de fulminar y el riesgo de cronificar. ¿Cuál es el riesgo que tiene este virus de causarme una hepatitis fulminante o de causarme una hepatitis crónica? ¿Por qué? Pues porque esto va a ser distinto dependiendo de si la exposición al virus es en forma de coinfección o en forma de sobreinfección. Dicho de otra manera, no va a ser el mismo riesgo de complicación el que voy a tener si me expongo al virus primero a uno y después a otro, ¿vale? O si me expongo a los virus a los dos a la vez.
¿De acuerdo? Yo tenía una profesora que decía que, claro, que estaba mucho más penado en la vida pincharse 2 veces que pincharse una. Digo, hombre, no sé, yo el tema de plantear esto como una cosa de culpa, no sé si me parece del todo constructivo, pero sí que es verdad que esto es así. Es decir, si tú te infectas de los 2 virus a la vez, pues es posible que no cronifiques. Pero claro, si tú ya tienes una hepatitis B crónica y tienes un hígado con todos los hepatocitos sintetizando antígeno de superficie a expuertas, y venga antígeno S y venga antígeno S, y en ese momento me expongo al virus delta, pues evidentemente el virus delta tendrá margen para hacer muchísimo más daño que si me hubiera infectado de las 2 cosas a la vez, ¿vale? Entonces, el riesgo de cronificación y el riesgo de hepatitis fulminante es muchísimo más alto cuando me infecto primero de uno y después de otro, en vez de si me infecto de los 2 a la vez, que el curso es potencialmente mucho más benigno. Aquí tenéis los porcentajes, ¿vale? Vamos a tener un 5% de hepatitis fulminante en coinfecciones y un 20% en sobreinfecciones. Paciente que tiene una hepatitis B crónica y se infecta de un virus delta, 20% de fulminante, igual que las embarazadas en el virus E, ¿vale? Y la cronificación, pues lo mismo. Si me infecto de los 2 a la vez, tendremos un 10% de evolución a hepatitis crónica de las 2 cosas, mientras que si tengo una hepatitis crónica B y me infecto de virus delta, pues tendré un 100% de pacientes que evolucionen a hepatitis crónica B y D, ¿vale? De las 2 cosas. El diagnóstico es serológico, IgM contra el virus de la hepatitis D, y evidentemente, si el virus de la hepatitis B es tremendamente oncogénico, pues imaginaos la asociación de virus B y virus D, ¿vale? Esto va a ser muy complicado de manejar y es tremendamente oncogénico. ¿Cuál va a ser la vacuna del virus delta? Pues la vacuna del virus B, ¿vale? Más fácil imposible, y como veis, pues al final lo que hay que saberse es estos datos de coinfección y sobreinfección, que es quizá lo más específico del virus o lo que más susceptible sería potencialmente de ser preguntado. Bien, y nos queda el virus de la hepatitis C. ¿Qué hay que saber del virus de la hepatitis C? Mucho menos de lo que se podría pensar, ¿vale? Este virus ha estado muy de moda en los últimos años por el tema de la aparición de los nuevos tratamientos, ¿vale? Bueno, todos habéis visto, incluso si en aquel momento todavía no erais médicos, es que bastaba con leer la prensa convencional, ¿vale? Estaba en todas partes y ha sido algo muy candente. Y bueno, precisamente porque ha estado muy en el candelero, estos pacientes a día de hoy ya están prácticamente todos curados, ¿vale? Y es un virus que llamamos, a día de hoy, decimos que está en eliminación. Fijaos que digo en eliminación y no en erradicación, ¿vale? O sea, este virus no lo hemos erradicado. Erradicar es una cosa que requiere un esfuerzo conjunto a nivel de todos los países, como se erradicó en su momento la viruela, ¿no? Que ya solamente sobrevive en los laboratorios, ¿vale? Este virus no está erradicado de esta manera, pero es verdad que en España quedan muy poquitos pacientes ya, ¿vale? Algún despistado aparece todavía por la consulta, que todavía no ha venido a pedir su tratamiento, pero pues zonas que tenían tradicionalmente como una prevalencia altísima, como las cárceles, pues ya casi no queda nadie, están prácticamente todos tratados, ¿vale? Ya no es un problema de salud pública importante en este país. Lo que sí que tenemos todavía es muchos cirróticos por virus C, ¿vale? Son muchos pacientes que siguen siendo cirróticos, pero que ya no tienen virus C, ¿vale? Entonces estamos pues todavía gestionando todos esos pacientes, pero el virus como tal está en fase de eliminación en España. Es un virus RNA, como todos los virus hepatotropos que no son el virus C, y es un virus con un periodo de incubación largo. Es un periodo de incubación largo desde el punto de vista serológico y desde el punto de vista clínico. Este paciente va a estarse 10, 20, 30 años sin tener por qué dar clínica de descompensación de ningún tipo, ¿vale? Y muchos, de hecho, no llegan a descompensarse nunca, ¿vale? La transmisión es parenteral, siempre, ¿vale? No es sexual, no es vertical, única y exclusivamente parenteral. En su momento hubo muchísimas infecciones de personas que nunca llegaron a saberse cómo se habían infectado y que probablemente tuvo que ver con toda esa época en la que no éramos conscientes de la existencia ni del virus C ni del VIH, que pues la gente se infectaba en el ambulatorio porque la aguja que se utilizaba para poner una vacuna pues era algo que más o menos se limpiaba con alcohol e iba para el siguiente, ¿de acuerdo? Entonces pues es una cosa que evidentemente ya no cabe en cabeza de nadie, pero todas las personas que se infectaron en aquella época, ¿vale? Los llamados baby boomers, pues se infectaron en su inmensísima mayoría por vía parenteral, parenteral iatrogénica, ¿vale? No hay, en principio, transmisión por vía sexual y, de hecho, no está recomendado, no se exige, en principio, el empleo de métodos barrera con la pareja habitual,
¿vale? No es una manera habitual de contagiarse. Es mucho más importante que no compartas la cuchilla de afeitar con tu pareja seropositiva para virus C que realmente te pongas métodos barrera para practicar relaciones sexuales. No es causa de hepatitis fulminante, es un virus lento, ¿de acuerdo? Lentísimo. Es un virus que, igual que hay determinados virus que son fundamentalmente agudos, este es un virus casi exclusivamente crónico. Lo habitual es que la primoinfección sea asintomática, lo habitual es que se cronifique, es decir, igual que la mayor parte de las hepatitis B se curan, la mayor parte de las hepatitis C no se curan, es más frecuente que evolucionen a cronicidad, ¿de acuerdo? Y a cambio de ser tremendamente crónico, pues lo bueno que tiene es que no va a causar una hepatitis aguda importante en el momento agudo y por tanto no solo es asintomática, sino que de hecho no es causa de hepatitis fulminante, ¿vale? El diagnóstico es serológico y además requiere una carga viral, ¿vale? Volveremos sobre esto. Y como cronifica muchísimo, pues es causa de hepatocarcinoma, ¿vale? Al igual que el virus B, normalmente en fases más avanzadas, ya en fases de cirrosis, siempre todos los pacientes, pero causa importante de hepatocarcinoma. En este país, históricamente han estado entre el 50% el alcohol, 50%, bueno, siempre hay otras causas, no es 50-50, pero bueno, han estado muy empatadas a la cabeza de la lista como primera causa de hepatocarcinoma en España, ¿vale? El alcohol y el virus C. Es verdad que el virus C va perdiendo enteros por momentos porque está prácticamente eliminado, pero causa importante históricamente, por haber sido históricamente muy prevalente en este país, causa importante de hepatocarcinoma todavía. ¿Y existe vacuna? Pues no existe vacuna, ¿vale? Lo que sí que tenemos, que no tenemos para el virus B, es tratamiento curativo definitivo, ¿vale? Pero no tenemos a día de hoy vacuna y previsiblemente ya no la vamos a tener, porque es un virus para el que hay tratamiento curativo y por tanto pues a nadie le interesa en este momento investigar más en ese sentido. Bien, historia natural del virus C, un repaso rápido, simplemente que lo veáis, ¿vale? La infección crónica del virus de la hepatitis C, que es a lo que van a evolucionar la mayor parte de estos pacientes, o sea casi todos van a ir a infección crónica, un 20% a lo largo de su vida van a evolucionar a cirrosis, que parece que el virus C es esta cosa que da cirrosis. Bueno, el 20% van a evolucionar a cirrosis, pero el 80% de los pacientes que han venido a tratarse y a curarse ahora con lo de los nuevos tratamientos y demás, eran pacientes que no tenían una cirrosis, que no tenían una fibrosis avanzada. Así de abuelitas de 85 años, de yo quiero mi tratamiento, abuelitas de 85 años con transaminasas normales, Fibroscan F0, F1. ¿Y usted está segura de que quiere yo quiero mi tratamiento? Pues nada, hija, trátese, faltaría menos, pero que a lo mejor no le hubiera hecho falta, ¿vale? Porque realmente se hubiera muerto usted con su virus, pero no se hubiera muerto jamás de su virus, ¿vale? El 80% de los pacientes no evolucionan a cirrosis, pero del 20% que sí que lo hacen, pues un cierto porcentaje al año, un 1 al 5% al año van a hacer hepatocarcinoma, y de los que ya son cirróticos también, a los 5 años el 30% van a evolucionar a hepatopatía terminal con datos de descompensación y requiriendo entrar a trasplante hepático si es que son candidatos, ¿vale? Exactamente igual que cualquier otra situación de hepatopatía terminal a la que no obstante, insisto, solamente llegan en principio el 20% de los pacientes. Bien, una pregunta que hacía mucho que no hacíamos una. Un paciente de 28 años, adicto a drogas por vía parenteral, presenta un cuadro gripal seguido de ictericia. La analítica muestra ALT 950, AST 825, fosfatasa y gamma GT normales, bilirrubina 4,6, directa 3,94. Serologías, antígeno HBs negativo, anticuerpo, anticore IgM negativo, antivirus C negativo, antivirus de hepatitis A IgM negativo. ¿Cuáles de los siguientes exámenes debe incluirse en la siguiente aproximación diagnóstica? Vale, recapitulando, esto pasa que el que está leyendo es el único que no se entera. El resumen de la pregunta es un paciente con lo que parece una hepatitis aguda, que se le hace una serología completa y todo es negativo. No parece un virus A, no parece un virus B, no parece un virus C. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer cuando toda la serología es negativa? ¿Qué es lo siguiente que haríais? Pues vosotros que sois gente lista y sabéis que estamos en el bloque de virus C,
aquí lo tenéis, ¿vale? RNA del virus C. ¿Por qué le voy a pedir una carga viral de virus C si el anticuerpo antivirus C es negativo? Ahí está el tema, ¿vale? Por eso traigo la pregunta. Entonces, la serología del virus C, esta es toda la serología del virus C. Fijaos, mucho más sencilla que la del virus B, ¿vale? Es mucho más sencilla y lo es, entre otras cosas, porque solamente tenemos un anticuerpo, ¿vale? Única y exclusivamente tenemos un anticuerpo, que es el anticuerpo antivirus de la hepatitis C, que es tu marcador de contacto, ¿vale? Y este va a ser positivo para siempre, incluso en personas que se curan del virus C. Esto les va a acompañar ya para siempre, ¿de acuerdo? Mientras que la presencia de infección persistente la voy a tener que determinar con la presencia de la carga viral, ¿vale? Aquí no hay un anticuerpo de persistencia, aquí no, aquí la carga viral es la que me dice si todavía tengo virus y cuánto virus tengo, ¿de acuerdo? De tal forma que en un paciente con una infección reciente puede tardar, sobre todo si lo pillamos muy al principio, puede tardar todavía en positivizar el anticuerpo, ¿vale? Entonces, si yo tengo una sospecha clínica fundada, aunque el anticuerpo de contacto sea negativo, en una infección súper reciente, yo puedo seguir sospechando que aquí puede estar pasando un virus C y pedirle una carga viral, y la carga viral me puede salir positiva, incluso si el anticuerpo todavía era negativo, porque todavía no lo ha positivizado, ¿vale? Y tengo sospecha clínica, pues porque el marcador de actividad, que son las transaminasas, está elevado. Este paciente, si yo le doy unas semanas y le pido un control, ahí ya sí que sí tendré marcador de contacto positivo y marcador de persistencia positivo, es decir, tendré el anticuerpo y tendré la carga viral, los dos positivos. ¿Qué pasa con las personas que se han curado? Las personas que se han curado van a tener positivo ya para siempre el anticuerpo del virus C, ¿vale? Que esto es una cosa que hay que explicarles, porque claro, la gente esto muchas veces no lo tienen claro y entonces el médico de atención primaria te puede devolver a ese paciente porque le pide un anticuerpo y vuelve a salir el anticuerpo positivo y la persona piensa que se ha reinfectado y se lleva un disgusto que te mueres, entre que le mandan además y que tú le puedes ver en la consulta, pues pasan todavía un montón de semanas y esto es un disgusto absolutamente innecesario para todos los implicados, ¿vale? Entonces cuando tú das de alta a un paciente, y eso hacemos, ¿vale? Cuando yo doy de alta a un paciente después de su tratamiento curativo del virus de la hepatitis C, siempre les digo que tienen que saber que el anticuerpo les va a acompañar para siempre, que el anticuerpo va a ser positivo para siempre y que no quiere decir que se hayan vuelto a infectar del virus. El virus nunca vuelve si no te vuelves a exponer, ¿de acuerdo? Esto se cura y se cura. Y si tienes cualquier duda porque piensas que el paciente se puede haber vuelto a exponer por lo que sea, pues lo que tendrás que pedir no será un anticuerpo, sino el marcador de persistencia, es decir, una nueva carga viral, ¿vale? Si es que sospechas, por lo que sea, que el paciente puede volver a tener virus C, que normalmente no es el caso. Bien, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento del virus de la hepatitis C? Esto es simplemente como una cosa de cultura general, porque cada año es menos probable que pregunten esto, pero bueno, hemos vivido con este miedo muchos años y de momento este año todavía tenemos aquí esta diapositiva. Para que os hagáis una idea de cómo ha sido la cinética de las cosas. Durante muchísimos años tuvimos interferón estándar, ¿vale? Que los grandes avances entre el 91 y el 2001 fue que empezaron a poderlo poner pegilado, es decir, subcutáneo, esto es una formulación subcutánea que el paciente se podía poner en casa, ¿vale? Y que lo asociábamos a ribavirina, que es, digamos, un antiviral pues, de amplio espectro, como si dijéramos, que se utiliza para otras viriasis y que provocaba mucha anemia y se toleraba bastante regular, ¿no? Y con eso, pues poco a poco conseguimos aumentar la tasa de curaciones a en torno a la mitad, un poquito menos de la mitad, ¿vale? Este era el panorama que teníamos hasta 2001, o sea, a partir de 2001 y hasta que llegamos a el 2012, ¿vale? 2012 es el año de mi primer MIR. Yo me presenté al MIR 2 veces, ¿vale? Entonces, la primera vez que yo me presento al MIR, pues mi manual pone esto, ¿de acuerdo? Mi manual a MIR ponía que se acababan de descubrir el telaprevir y el boceprevir, que eran esta cosa, que eran antivirales directos, que iban a mejorar muchísimo el manejo de estos pacientes, la leche en polvo, ¿vale? La leche en polvo. Y esto, pues bueno, se ponía como un tratamiento coadyuvante junto con el interferón, ¿vale? Pero con eso pues conseguíamos mejorar la tasa de curación hasta el 75% de los pacientes que se trataban. Pues hombre,
pues está bien, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que el tratamiento con interferón pues era muy mal tolerado, provocaba muchísimos efectos secundarios del tipo una especie de síndrome pseudogripal muy importante durante casi un año, 48 semanas de duración del tratamiento. O sea, pues bueno, pues está bien, ¿no?, que te cunda lo suficiente como para 75% de curaciones. Bueno, total, que yo me presento al MIR, no cayeron el Telaprevir ni el Boceprevir, por cierto, y pues no me presento al MIR, cojo una plaza que no tenía que haber cogido, me vuelvo a presentar, cosas que pasan, algún día, con un poquito de suerte, este año ya lo podemos hablar en las jornadas post-MIR, y os lo cuento, no pasa nada, no se acaba el mundo si la especialidad que cogiste no te gusta. Entonces me volví a presentar, y en mi nuevo manual a MIR, pues me presento 2 años después, me empiezan a hablar de que estos directamente han desaparecido y que han aparecido los antivirales de acción directa de alta eficacia, que son estos son los que conocéis. Aquí están el Simeprevir, el Sofosbuvir, aquí está el mítico Sovaldi y todas estas cosas, ¿vale? Y con estos tratamientos, poniendo uno junto con interferón, estábamos consiguiendo una tasa de curaciones del 80-90%, ¿vale? O sea, nada que ver, daos cuenta de dónde veníamos, ¿vale? Me vuelvo a presentar al MIR, cojo praza, cojo digestivo, esta vez sí, y para practicar la medicina y para contároslo a vosotros, me toca estudiarme otra cosa más, y esto ha sido en menos de 5 años, o sea, es que ha dado completamente la vuelta el tratamiento de estas personas, ¿vale? Y para cuando yo llego a la clínica, ya estamos en el momento en que estamos utilizando antivirales de acción directa en combinación, ¿vale? Esto ya son fármacos que se van a utilizar de 2 en 2 en ausencia de interferón, que es la gran bendición que les ha llegado a estos pacientes. Desaparece el tratamiento con interferón, el interferón de todos los esquemas de tratamiento de estas personas, y pasan todos a tratarse con combinaciones de antivirales de acción directa por vía oral, súper bien tolerados, súper efectivos, y tenemos unas tasas de curación del 90-95%, por no decir 95-100%, ¿vale? A día de hoy se curan todos, es una cosa impresionante, se curan todos, y los que no se curan les ponemos otro ciclo y se curan, ¿de acuerdo? Se curan en segunda línea, o sea que esto están prácticamente curados todos, y los que no se han curado han sido pues porque no han querido, porque no... o porque tienen contraindicaciones muy muy concretas, o situaciones pues muchas veces de mala adherencia al tratamiento, o sea, situaciones que tienen menos que ver con la medicina y más con otros condicionantes, ¿vale? Pero a día de hoy ya realmente es que prácticamente todo el mundo está tratado, ¿vale? Estos son algunos de los nombres de los fármacos que os tienen que sonar. Por Dios, que nadie se lo aprenda, ¿vale? Que nadie se aprenda esto. Pero bueno, si quieres que te suenen algunos antivirales de acción directa, pues estos son los nombres que te tienen que sonar. Estos son un poco como los fármacos del VIH. Es decir, cada uno de estos grupos tiene una diana celular, una diana viral, perdón, una diana de la biología del virus distinta, y cada uno de estos grupos tiene una terminación diferente, de tal forma que los inhibidores de la proteasa terminan en Previr, los inhibidores de la polimerasa terminan en Buvir, los inhibidores de esta proteína en Asvir, ¿vale? Entonces, si te ponen una combinación, pues bueno, no hace falta que te sepas cuál es la indicación que tienes que ponerle a cada genotipo, ¿vale? De hecho, prohibido intentar saberse eso, pero sí es verdad que las combinaciones que te van a poner típicamente van a tener terminaciones distintas, porque lo inteligente es combinar fármacos con dianas diferentes para aumentar la efectividad, con lo cual pues siempre van a ser fármacos con terminaciones diferentes. ¿Y qué hay que saber entonces del tratamiento para el virus C ahora? ¿Vale? A día de hoy, ahora sí, que parece que ya están todos curados. ¿Qué es lo que hay que saber para no dar vergüencita? O por si me quieren pillar en el MIR con una pregunta de destiempo, que ya sería muy raro que ocurriera. Bueno, pues por si acaso, curso súper rápido en un post-it de tratamiento para el virus C a día de hoy. Hay que saber que la indicación médica es ofrecerle tratamiento a todos los pacientes, a todos, ¿vale? Independientemente del grado de fibrosis, que hubo un momento en que solamente tratábamos a los F4, después solamente tratábamos a los F3, después solamente a los F2, era una cosa como de intentar, digamos, escalonar el acceso al tratamiento en un momento en que era muy caro y en que realmente organizativamente no nos era posible darle cita a todo el mundo para empezarse a tratar a la vez, ¿vale? Pero a día de hoy se tratan todos, independientemente del grado de fibrosis, y se tratan todos porque el objetivo es eliminarlo, ¿vale?
Los antivirales de acción directa se utilizan sin interferón en la actualidad, todos. ¿Algún esquema podéis ver todavía con ribavirina? Eso es algo que va a desaparecer, ¿vale? O sea, eso es algo que va a desaparecer. Pero bueno, sí que es verdad que alguna cosa todavía se ve con ribavirina, pues esquemas muy concretos en tercera línea, bueno, cosas así. En principio ya es una cosa que está abocada a desaparecer también. La tasa de curación es altísima, más del 90 y más del 95% en todos los tipos de pacientes. Antiguamente se decía que los pacientes que se habían tratado antes tenían peor pronóstico o eran predictor de pobre respuesta a tratamiento. Era un pobre predictor de respuesta a tratamiento el ser cirrótico, un montón de cosas distintas, ¿vale? A día de hoy todo eso es irrelevante en términos prácticos porque es que se curan todos y si no, pues te doy otro esquema y te curo también, ¿vale? Y aquí la curación, yo digo curación porque aquí estamos entre amigos, pero los hepatólogos no hablan de curación. Los hepatólogos hablan de una cosa que se llama respuesta viral sostenida, que al final es el concepto de curación en estos pacientes, ¿vale? Es cuando el paciente ha iniciado tratamiento hace 6 meses, ha terminado el tratamiento con carga viral negativa y pasan unos meses, le hago un control a los 2 meses, sigue teniendo carga viral negativa, le hago un control a los 3 meses, la sigue teniendo negativa, a los 6 meses también la tiene negativa y a los 6 meses, cuando la carga viral sigue siendo negativa, es cuando asumes que el virus está curado y que ya pues, es un virus que no va a volver nunca, ¿vale? Se suele hacer un control también a los 3 meses, ¿vale? Siempre ponemos respuesta viral sostenida a los 6 meses. Sí que es verdad que se suele hacer un control intermedio a los 3 meses en el que la carga viral también es negativa y que pues ya el paciente le vienes diciendo que, bueno, que ya prácticamente está curado. Pero formalmente el concepto de respuesta viral sostenida es a los 6 meses y no a los 3. ¿Qué más? Pues hay que saber que los antivirales de acción directa se han asociado a muy escasos efectos adversos que permiten tratamientos muchísimo más cortos que de antiguo. Daos cuenta que estábamos hablando de que antiguamente eran 48 semanas de tratamiento, 48 semanas de tratamiento subcutáneo y síntomas gripales, ¿vale? Esto era horroroso. Y a día de hoy, los pacientes que tienen todo predictores buenos, pacientes no tratados previamente, pacientes no cirróticos, pacientes con todo absolutamente a favor, se tratan 2 meses y se curan. 2 meses y se curan, o sea, no tiene más. Y lo último que hay que recordar es que los antivirales de acción directa son muy caros, pero curan la principal causa de cirrosis hepática, hepatocarcinoma, trasplante hepático y muerte por causa hepática en nuestro país, ¿vale? Tanto es así que esta diapositiva pues ya tiene ya un tiempo, no lo cambio porque no es mentira, ¿no? Pero esto va siendo, a medida que pasan los años, más altamente matizable. ¿Por qué? Primero porque cada vez son menos caros, ¿vale? A medida que han ido saliendo otras opciones y que tenemos distintas opciones terapéuticas, pues esto progresivamente ha ido siendo más barato, ¿vale? Y segundo, que lo que históricamente ha sido la principal causa de cirrosis hepática, hepatocarcinoma, trasplante hepático y muerte por causa hepática en nuestro país, poco a poco va perdiendo puestos en esta clasificación